Tardes. Te traigo una cápsula más de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula número 215 y el tema es la fe. Y para esto vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 11, y te voy a leer del 1 al verso 13. Vamos a irlo viendo poco a poco. Dice la fe, el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. O sea, caminar por fe es que tú creas en lo que tú todavía no ves. Esa es la fe. Y verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, efectivamente, ¿no? Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, vemos que su ofrenda fue mejor que la de Caín, y por eso fue grato al Señor. Y dice, por la fe Enoc fue traspuesto, porque Enoc fue el primer arrebatado en la Biblia. Así lo narra, fue el primer arrebatado. Entonces aquí utiliza la palabra traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o sea, fue arrebatado al cielo. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vemos cómo la fe le agrada a Dios. Que nosotros tengamos fe en Él, le agrada. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, a veces tú cometes pecados y dices, no, yo no creo que Dios me perdone porque pues la regué muy fuerte o pequé muy fuerte y no creo que Dios me perdone. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te va a perdonar. Entonces tú tienes que tener la fe en que así va a suceder. Entonces dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si tú te acercas a Dios, tienes que creer y tener la fe de que sí existe, de que te va a escuchar y de que Él está atento a lo que tú necesites. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, va a haber un galardón cuando lleguemos allá arriba con Él, en su presencia, y va a dar galardón a sus hijos según lo que hayan hecho. Dice, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, porque en ese tiempo todavía no llovía, y Noé les empezó a decir a las personas que se arrepintieran que iba a venir un gran diluvio y que iba a llover muy fuerte, y la gente no le creyó. Pero él en obediencia construyó el arca para que se salvaran él, su esposa y sus hijos, sus hijas y con sus parejas. Y entonces aquí vino una prueba de fe muy tremenda para él, porque sí vino la inundación y vino juicio, ¿verdad? Aquí fue un juicio a nivel mundial, porque todo lo que estaba vivo desapareció. Entonces verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, cuando fue llamado Abraham por Dios, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y te irás a donde yo te he de decir. Y salió por fe. Él no sabía a dónde iba a ir, pero sí sabía que Dios tenía el poder y la autoridad en todo, y que le iba a estar diciendo a dónde lo iba a llevar. Entonces, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces dice aquí en el verso 11 que por la fe también la misma Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel cuando lo había prometido. O sea, aquí vemos que Sara era estéril y que cuando el Señor le dijo que iba a dar a luz, ella no le creyó, se rió, pero le dijo el Señor que aquí a un año ibas a tener un hijo y así fue. Entonces, creyeron a Dios y esa promesa se cumplió.
Ok, verso 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí vemos que hay dos semillas, la semilla terrenal y la semilla celestial, y que ya hemos hablado en tiempos pasados sobre esto. La semilla terrenal fue cuando se juntó con Agar, que era la sierva de Sara, y primero nació Ismael. Pero después vino el hijo de la promesa, que fue la semilla celestial, y que fue Isaac. Ese fue el hijo de la promesa. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces aquí vemos cómo ellos siguieron caminando por fe, Abraham y Sara, y las promesas que Dios les dio, las recibieron. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí y vamos a irnos a una segunda cápsula, porque el tema está muy bueno, está un poquito más largo, pero bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer la oración para que recibas a Cristo. Si no la has hecho, te pido que cierres tus ojos y nada más por una sola vez se hace esta oración. Señor Jesucristo, en esta tarde te recibo como mi Dios y mi Salvador. Declaro que te doy gracias por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el perdón de mis pecados y por mi salvación. Te pido que siga siendo la luz en mi camino. Declaro que rompo con todo pacto hecho con el enemigo, consciente o inconscientemente, y declaro que rompo con toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y ahora te voy a bendecir con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Benditos sean. Amén.